reportes de lo que aprendieron. Todos coincidimos de que el tema de ayer relacionado con los aspectos éticos pues son un elemento muy importante del protocolo. Hoy vamos a dar un poquito marcha atrás ayer porque les dije que mis estudiantes de quinto necesitábamos, íbamos a tocar el mismo tema y aproveché para verlo de manera conjunta, pero hoy regresamos un poquito atrás en el protocolo. Espero que no les cause confusión porque es como esos libros, ¿no? Que podemos abrir en cualquier página y ponernos a leer, o en un determinado capítulo no necesariamente van consecutivos, salvo algunos componentes del protocolo. O sea, no pueden ustedes elaborar el planteamiento del problema completo, correcto, acertado, actualizado, si antes no han construido el estado del arte, si antes no han leído suficiente, actualizado, diverso sobre el tema en cuestión, sobre el tema que les interesa. Pero fuera de esto, en métodos y técnicas sí podemos movernos con cierta libertad. Muy bien, el día de hoy vamos a regresar siguiendo la lógica que traíamos en el protocolo. Pues ya habíamos visto que se habían completado, ya habíamos revisado planteamiento del problema, justificación, los antecedentes, pues lo haremos de manera más particular con cada equipo de ustedes. Y luego haremos una o dos sesiones conjuntas para que intercambiemos ideas relacionadas con el estado del arte, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que falta de saber de determinados problemas? Ya hablamos también sobre el objetivo general, sobre los objetivos específicos, y llegamos al apartado material y métodos. En este apartado quiero que quede muy claro, volviendo a esa visión ética y humanista bajo la cual ustedes se están formando, de que si van a trabajar con personas, tendrán que agregar esa situación, ese elemento, que entonces se llamará, el apartado se llamará personas, materiales y métodos. Si no hacemos esa reflexión, es muy común, bastante común, no tienen ustedes idea cuánto, de que las personas, pacientes, estudiantes, profesores, probandos en general, quedaran como materiales. Entonces, cuando hacemos esa inclusión de las personas dentro de los materiales, pues estamos haciendo lo que ustedes revisaron en Introducción a la Terapéutica como un elemento de este modelo neoliberal en donde las personas no somos personas, sino que somos cosas. Y como cosas es muy fácil deshacerse de nosotros, ¿no? De nosotras. Por eso es muy importante, ¿no? Todo el tiempo por delante de las personas. Muy bien, ustedes ya vieron nuestro plan de vuelo. Espero que ustedes comprendan los conceptos relacionados con la selección de participantes en una investigación. Y estos conceptos son los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, que tienen relación con la validez del estudio, sea la validez interna o sea la validez externa del mismo. Y luego, pues, darles oportunidad, 1 hora, para que hagan un ejercicio práctico y sobre plantear criterios de inclusión, exclusión y eliminación para sus protocolos, que todavía sé que están todavía en mente, pero es tiempo de que empiecen a dar oportunidad a su creatividad para ir pensando de manera muy paralela, aplicando lo que aprendamos en la sesión con
lo que van ustedes a desarrollar en su protocolo. También ayer esperaba que hicieran un adelanto del consentimiento informado o de la carta de confidencialidad, del compromiso de confidencialidad, considerando que pues quedaron 40 minutos de la sesión, pero ahí sí creo no di la indicación precisa porque no recibí uno solo, ¿no? No recibí un solo reporte ni de ustedes ni de mis estudiantes de quinto. Así es que, pues, creo que no fui suficiente explícita. Hoy sí lo hago notar. Si nos queda tiempo, va a quedar tiempo para que ustedes hagan un ejercicio práctico de plantear criterios de inclusión, exclusión y eliminación que se relacionan con el protocolo de investigación que ustedes van a elaborar o están elaborando. Y bien, ¿qué saben de los criterios de inclusión? ¿Quién puede proponer o adelantar una definición, una noción de lo que son los criterios de inclusión, o los de exclusión, o los de eliminación? Los que quieran compartir. Pues todos esos criterios son como características con las que debe contar los posibles candidatos para participar en el ensayo clínico que se propone. Los de inclusión son como las características de los que debemos, pues como su nombre dice, incluir en el que sí podría ser un candidato. Los de exclusión son directamente los que, bueno, entre exclusión y eliminación, pues igual no me queda tan claro la diferencia, pero entre ambos son como lo que eliminaría a un posible candidato para el protocolo. Ya, entonces Moisés correctamente nos ha hablado en general de los criterios de selección y en particular de los criterios de inclusión, aportando la noción aceptada. ¿Sí? Son las características que deben poseer quienes van a participar en el estudio, sean pacientes, sean estudiantes, habitantes en general, incluso expedientes o resultados de laboratorio, resultados de estudios histopatológicos. Deben poseer unas ciertas características que les permitan formar parte de ese grupo que va a ser estudiado. Esas características, recuerdan ustedes, pues son las variables que esperamos estudiar. Y en el transcurso de la sesión, Moisés, espero que tengas ya mayor claridad sobre lo que son los criterios de exclusión y los criterios de eliminación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿O alguien tiene una idea que nos pueda compartir? Sí, doctora. Los criterios de exclusión, según lo que recuerdo, eran los que desde un inicio son los que impiden que una persona pueda ser incluida al estudio, y los de eliminación son los que son criterios que podría la persona desarrollar, o sea, se incluye a la persona y puede desarrollar durante el estudio, y eso llevaría a que se tenga que excluir la persona una vez que ya se había aceptado. Sí, Lucy nos acaba de dar una pista. Los criterios de eliminación se aplican cuando ya las personas estaban en el estudio y ocurre algo por las cuales, algo que no estaba contemplado, algo que interfiere con las variables que estamos estudiando y tenemos que eliminarlas, ¿no? Que sacarlas del estudio. Y entonces, la diferencia con los criterios de exclusión es que los criterios de exclusión son aquellas características que poseen las personas que no les permiten formar parte del estudio. O sea, se aplican antes de entrar al estudio.
pero ya veremos más adelante en la sesión que hay otro elemento. O sea, ¿para qué aplicamos criterios de exclusión? ¿O alguien lo sabe? ¿Cuál es el fin de aplicar criterios de exclusión? Tal vez para garantizar la representatividad de la muestra. Sí, tiene que ver con lo que acabas de señalar, Milton. Evitar el sesgo. Sí. Sí, tenemos, ahorita lo vamos a ver en adelante, aclarar, ¿no? Aclarar muy bien el punto, pero tiene que ver con lo que nos acaba de comentar Milton. Lo que ustedes están viendo no es una charada, no es una vacilada. Yo lo retomé de una tesis de hace muchos años, le puse 2020 porque tuve un tesista ahí por principios como por el 2010, que hizo un estudio en ICICAP y también escribió lo que ustedes están viendo ahí. La primera tesis que vi era ahí de la época de los 90, y sin ser en esa época, sin tener muchos elementos sobre metodología de la investigación, me extrañó mucho que estuvieran que aparecieran estos criterios. O sea, no son ficción, sí corresponden a alguien que en algún momento escribió lo que están ustedes viendo. Entonces, quiero que hagan un comentario sobre lo que les estoy presentando. Desde el título. ¿El título es correcto? ¿Hay algo que deberíamos, seguro que ya contaron que tiene menos de 15 palabras, pero hay algo que resulte chocante en el título? La repetición de mujeres embarazadas. Así es. Podría quedarse, es muy puntual que las embarazadas son únicas, ¿no? No tiene por qué decir mujeres embarazadas, sin embargo, es frecuente que hagamos ese tipo de redundancia. Correcto. Y entre los criterios de inclusión y de exclusión, ¿qué me dicen? Moisés, ¿son correctos esos criterios de exclusión? Pues básicamente está enunciando lo mismo, tanto los de inclusión como los de exclusión. O sea, bien podrían dejarse los de inclusión sin necesidad de escribir esos de exclusión porque es lo mismo. Sí, es en negativo, ¿verdad? Son los mismos criterios, pero en negativo. Y entonces, jóvenes, el primer aprendizaje, los criterios de exclusión no son lo contrario a los criterios de inclusión. Y es bien frecuente, seguro que si hicieran una revisión de tesis o de sus propios proyectos de investigación previos, que van a encontrar algo similar en cuanto a criterios de exclusión. Entonces, ¿no son correctos, Moisés? No.
no son correctos. De acuerdo. ¿Algo más? Sí saben lo que es la esterasa leucocitaria. Bueno. Como ven, ratificando lo que nos acaba de señalar Moisés, he tachado los criterios de exclusión porque ninguno son correctos. He también tachado algunos de los criterios de inclusión, por lo que habían comentado desde el título. Y veremos si se mantienen los otros dos criterios. Y también pongan mucha atención en lo que vamos a ver enseguida para que ustedes me respondan por qué razón taché esterasa leucocitaria. Porque es repetitivo con lo de que tengan la infección de vías urinarias, al ser un marcador. Sí, lo vamos a ver en adelante, no es pregunta, es solamente indicación de que lo vamos a ver. Muy bien. Pues como les decía, en esta investigación iban a trabajar con embarazadas, entonces tenía que llamarse personas, materiales y métodos. Cuando empezamos a escribir el apartado, recuerdan ustedes, primero se habla del universo, podemos hablar solo del universo, ya dijimos que es el universo, y podemos hablar de la iésima población, que se denomina población blanco o población diana, y tenemos que indicar las coordenadas, tiempo y espacio para definir la accesibilidad de la población. No es lo mismo dejar tan concreto como vieron ustedes, que es en Itzincap, un asentamiento urbano al sur de Mérida, a que dijéramos en Mérida. Mérida es muy extenso, es muy amplio, menos aún que dijéramos en Yucatán, ¿no? Entonces ya no parece tan accesible esa población. También necesitamos definir la población formulando los criterios amplios de inclusión que van a ser aplicados a las y los candidatos a participar del proyecto. Como ustedes habían dicho, los criterios de inclusión son el conjunto de características, esto es, variables, que están en relación con el problema y genera la investigación. Y acaba la primera especificación respecto a los criterios de exclusión que no señalaron ustedes. Los criterios de exclusión nos van a permitir controlar las variables que no están en el estudio, pero que tienen relación con la variable en estudio, se llaman variables de confusión, y como decía, no recuerdo si Milton o Milton, nos inducen a un sesgo. Y ojo, tomen nota de lo que estoy señalando. Siempre debemos agregar como criterio de exclusión la falta de consentimiento. ¿Alguien quiere apoyarme con la lectura? Sí, yo puedo leer, doctora. Vale. Criterios de selección. La población diana, el conjunto de sujetos que cumplen con los criterios de interés según la pregunta de investigación,
Reúne las características clínicas y demográficas que la hacen válida para ser estudiada. Un subconjunto de esta población es aquella que es accesible al estudio, en la cual las y los sujetos que la integran cumplen con criterios geográficos, administrativos, culturales, clínicos o de disponibilidad en periodos específicos de intervención. Los criterios de inclusión, por tanto, definen a quienes debemos dirigirnos a fin de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado para solicitar su participación voluntaria en el proyecto. ¿Dudas con lo que acabas de leer? ¿Cómo? ¿Cuál sería tu parafraseo? ¿Qué fue lo que comprendiste de lo que nos acabas de leer? Que la población diana, los sujetos que se van a estudiar, son los que tienen las características que cumplen con el interés de la pregunta de investigación y que el subconjunto de la población que es la muestra que se va a estudiar es la que está al alcance para aplicarle el estudio y que tienen las características que son pues, los criterios de inclusión. Y son a los que se debe igual aplicar pues el consentimiento informado. Lo acabamos, no es contradictorio lo que acabo de señalar en la diapositiva previa, en donde dice el consentimiento es informado, es criterio de exclusión. Pero desde el criterio de inclusión ya sabemos a quiénes van a ser las personas que les aplicaremos el proceso, pero no como criterio de inclusión la respuesta, sino como criterio de exclusión. ¿Quieres seguir leyendo o alguien más? Alguien más para que participen y podamos ir fortaleciendo esos conocimientos a partir de que nos digan qué comprenden con la lectura. ¿Quién dice? ¿Yo? Yo puedo leer. Dale, Julio. Criterios de selección. La pregunta de investigación no puede apartarse de las particularidades que definen a los sujetos participantes, puesto que si la investigación pretende solucionar un problema, no puede comprobar la utilidad de un procedimiento o de una intervención en sujetos ajenos a la realidad de donde surgen las hipótesis. La consonancia entre la pregunta de investigación y la unidad de estudio definirá la generalización de los hallazgos y su validez externa. La validez interna del trabajo dependerá de la relación entre las y los sujetos de estudio que se pretenden reclutar y quienes finalmente fueron sujeto del estudio. La idoneidad de los sujetos incluidos en el estudio fortalece la validez interna y sustentará la validez externa. Solo si los criterios logran el equilibrio descriptivo entre el grupo participante y la población a la cual se pretende aplicar los resultados del estudio. Bien, Julio, platícanos qué entiendes como validez. Validez interna y validez externa. Y no trates de recordar el concepto. Danos en tus palabras, con un ejemplo quizás, ¿a qué se refiere el asunto, este concepto de validez?
Yo entiendo que validez interna se refiere a cuando las variables que se están operando son confiables y están actuando en la muestra. Y validez externa ya es con relación, pero a la población. Bien, digamos que acertado en el 90%. La validez interna, recuerden, validez tiene que ver con medir o evaluar lo que queremos medir o evaluar. Y entonces, la dificultad es que utilizaste el término confiable. Recordemos que la confiabilidad, a lo mejor sí, que la confiabilidad tiene que ver con el control que tenemos sobre el error. Pero no es del todo, no es del todo, sí tiene que ver, se toca en algo, pero no es del todo. Bueno, entonces, la validez interna tiene que ver precisamente de que las personas que hayamos reclutado para el estudio posean esta característica o esas variables que deseábamos que tuvieran, ¿no? Y lo vamos a ver reflejado en los resultados, lo vamos a ver reflejado en las respuestas que vamos teniendo. Entonces, eso fortalece la validez interna del proyecto. Es congruente. Yo dije, voy a estudiar a mujeres y no incluí a hombres. Entonces, dice, sí, a menos que tú dijeras, bueno, oye, ¿por qué dijiste que ibas a incluir mujeres y tienes un 15% de hombres? Este 15% de hombres está modificando de alguna manera la variable que esperábamos solamente ocurriera en las mujeres. Entonces ahí pierde la validez. Quedó un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero esa es la idea. Y la validez externa es correcto. Lo que tú dices es cómo yo puedo extrapolar los resultados que estoy obteniendo de esta selección de personas que hice, en donde evalué esas características, quizás hice alguna intervención y valoré resultados, y yo espero que si hago la misma intervención o doy el mismo tratamiento o exploro el comportamiento de esas variables en otra población, o sea, en la población blanco, la población diana, de la cual yo tomé esta muestra, van a ser bastante, pueden ser aplicables. Yo puedo aplicar este tratamiento porque me respondió correcto, satisfactoriamente en mi variable, en mi estudio, entonces yo puedo aplicarla a otro grupo de manera muy completa. Quizás un ejemplo, siempre los ejemplos son más concretos. Hay ocasiones, por ejemplo, ahorita en el asunto del COVID, ustedes saben que hay ciertas dudas de algunas vacunas que tengan la efectividad en personas adultas mayores que en el resto de población. ¿Por qué? Porque los estudios para evaluar la vacuna, para diseñar la vacuna y probar todo lo que se tiene que hacer, todas las etapas, no incluyeron personas adultas mayores. No las incluyeron porque no querían exponerlas al riesgo, sabiendo que ya de por sí en el proceso fisiopatogénico llevaban de perder. Y entonces, si no las incluyen en el estudio y quiere aplicarse a la población adulta mayor, pues ya no es tan fácil esa validez, ¿no? Dice, bueno, es que quizás vamos a tener problemas o la efectividad ya no fue del 100% como se vio en la prueba, porque ya la estoy aplicando en población adulta mayor que no estaba considerada en la intervención. Entonces, vamos bien con respecto al concepto de validez.
¿Quién continúa? ¿O quieres continuar, Julio? Sí. Ya. Criterios de inclusión. Los criterios de inclusión se encuentran en los protocolos de investigación, distribuidos en una lista que enumera las características definitorias que deben cumplirse al ser reclutados en el estudio. Los criterios de inclusión se definen desde el diseño de la investigación, antes de llevar a cabo o ejecutar la acción investigativa. Se plantean como las poblaciones a partir de las cuales se extraerán los sujetos de experimentación, pues cumplen con características relevantes para la pregunta que se investiga. Ubicar, definir y limitar la población es un procedimiento que se lleva a cabo de acuerdo con los criterios de inclusión. Si los criterios de inclusión son muy estrictos, la definición de la población será más precisa, pero eventualmente dificultará el reclutamiento. Al disminuir el número efectivo de sujetos de investigación, o prolongará el tiempo requerido para alcanzar la muestra calculada, además de disminuir la validez externa del estudio. Bien. ¿Qué nos puedes platicar en tus palabras? ¿De qué estamos hablando? Pues en primera instancia, los criterios de inclusión deben estar definidos antes de proceder a la selección de los participantes. Y estos no deben de ser muy estrictos porque si no va como que a limitar mucho la selección. O puede ser, aunque se quiera dar con una representatividad mayor, puede igual, ¿cómo decirlo?, ser contradictorio a algo así. Si tomas el ejemplo de que poníamos, quizás te sirva en cuanto al elemento de especificidad. ¿Cuál sería un elemento tan específico de los criterios de inclusión que sería muy difícil que encontráramos en la población a las personas con esa característica, y si la encontramos, dejamos fuera a otras y ya no podemos va a restringir la validez externa de nuestro estudio? ¿Cuáles de esos criterios que están acá enlistados reúne esa? Yo diría que la esterasa leucocitaria positiva, porque al ser una prueba diagnóstica tendría que hacerse a todos los sujetos los candidatos. Así es. Por eso, acá la habíamos tachado. ¿Por qué? Porque se hace tan específica. Imagínense que en la búsqueda de embarazadas que estuvieran cursando con infección de vías urinarias, les pidieran a las señoras que tuvieran un reporte de esterasa leucocitaria positiva. Pues iba a ser más difícil, ¿no? Si no tenían una infección de vías urinarias, no tenían por qué haberse hecho el examen general de orina, y entonces tampoco no se hicieron el general de orina, pues no había esterasa. A diferencia de que, dice ahí, embarazadas. En cambio, sí es posible identificar a las mujeres embarazadas
y preguntar si tuvieran signos, síntomas que las ubicaran como IBU clínica, pero a lo mejor también tendríamos, sería cerraría las manifestaciones. ¿Ustedes ya vieron gineco? No, doctora. Perdón, ¿y sí o no? No todavía. No, todavía. Bueno, ustedes van a, cuando vean ginecología, que es bien frecuente que las embarazadas den síntomas urinarios bajos y no necesariamente van a tener una infección de vías urinarias. Pueden tener una cistitis inflamatoria exclusivamente sin que sea infecciosa. Bueno. Entonces ya quedó claro este asunto de por qué no debe haber criterios tan estrictos. Esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Ahora pasamos a el que sigue. ¿Quién quiere leer? Ya, Julio. Gracias, Julio. Joaquín, hace mucho que no te escuchamos. Claro, puedo leer. Dale, Joaquín. Los criterios de inclusión son un conjunto de variables de diferentes características que deben poseerse para formar parte de la investigación. Si el diseño del estudio parte de una situación desde la cual los sujetos de investigación deben poseer como característica la de firmar un documento, se conforma una contradicción conceptual entre el proceso de consentir y el hecho de ser sujeto voluntario. Las condiciones del criterio de inclusión son hechos sobre las cuales el sujeto no posee un control consciente. El consentimiento es una elección y como opción participativa no puede ser predicha desde la inclusión basada en criterios y una variable como edad, el conteo de leucocitos o el número de articulaciones inflamadas. El consentimiento es una situación sobre la cual el sujeto en plenitud de sus facultades o a través de un representante suyo si ejerce el control y poder decisorio. Al convertir el consentimiento en una variable dicotómica, se pierde el sentido dialéctico, colaborativo y de confianza que debe imprimirle quien investiga, al desear reclutar los sujetos para su estudio. Pierde el sentido argumentativo que ambas partes enfrentan en el proceso de comprensión del estudio o protocolo de investigación y pierde el sentido de elección libre. Bien, esta parte es densa. Pero como ya vimos ayer consentimiento informado, y les acabo de decir que el consentimiento informado no debe ser nunca un criterio de inclusión, pero sí debe ser un criterio de exclusión. ¿Cómo? ¿Por qué se da esta aparente contradicción? Entonces es lo que acaban de leer Joaquín respecto a contradicción conceptual. Léanlo con detenimiento y cuando les quede suficientemente, bueno, a lo mejor no tan suficientemente claro, pues hacen observaciones al respecto. Joaquín, tú eres el primero y esperamos que hagas esa observación. Sí. Quizás no queda muy clara en la diapositiva, ahorita lo estoy viendo, es que dice que el consentimiento es una elección, a diferencia
de la variable edad, conteo de leucocitos, articulaciones inflamadas, niveles de colesterol, que son variables que puedo yo como investigadora establecer que deben poseer porque me interesa investigar la edad, me interesa investigar el estado nutricio, me interesa los niveles, ver si hay anemia o no hay, ver la salud metabólica de esa persona. Por eso a eso se refiere el que las personas no tienen una voluntad expresa sobre esas variables que a mí me interesa documentar. Pero si pongo como criterio de inclusión el que acepten, el que firmen el consentimiento informado, entonces las cosas cambian, porque estoy obligándolas a tomar una decisión. Ya alguien que nos platique qué está entendiendo o qué no está entendiendo, qué resulta difícil de entender. Pues yo entiendo que el consentimiento, como es una elección, no es una característica que posee como los sujetos o que posee una población, como los criterios de inclusión, pues son características que poseen los sujetos que tiene la población y el consentimiento informado no es como parte de los sujetos, sino que es una elección que pueden o no tomar y por eso no deben ser parte de los criterios de inclusión. ¿Podrías darnos un ejemplo en donde estaría bien aplicado unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión? Recuerden, ¿no? Los criterios de exclusión son aquellos que no tienen que ver con el estudio, con lo que estamos estudiando, con el tema, pero causan confusión. Y entonces, ¿por qué si causan confusión? Dije, vamos a colocar a los criterios, al consentimiento informado dentro de los criterios de exclusión.
¿Nada? Bueno, quizás ahora que hagan el ejercicio, ahorita que vamos a tener una... Ah, acá está. Terminamos la lectura. ¿Continúo, doctora? Sí, por favor. Sí, la capacidad de firmar el consentimiento informado hace parte de las características que definen a las poblaciones elegibles según el protocolo de investigación, es decir, si firmar el consentimiento es un criterio de inclusión. Entonces el consentimiento informado pierde el carácter esencialmente protector sobre el sujeto que se va a reclutar, porque traslada la responsabilidad sobre el proceso de consentimiento desde el investigador hasta ubicarla en una lista de chequeo que tiene carácter dicotómico, se cumple o no se cumple. La firma del consentimiento como criterio de exclusión demarca un tipo de población accesible al estudio que como característica firma el documento y excluye a la población que no lo hace. Esta exclusión no se determina como la consecuencia de un proceso de elección de los sujetos, sino que se sucede como una premisa del investigador que pretende reclutar sujetos para su estudio. Bueno, se ha completado la idea relacionada con la aplicación del criterio de exclusión. Yo sé que necesitan razonarse, ¿no? Darle vueltas y vueltas y acomodarlo para que acaben de entender y yo no les puedo transmitir el razonamiento que me ha llevado tiempo aplicar para entender qué es exactamente lo que esas palabras están diciendo. Por eso, les decía, vamos a dejar, son las 12:02, vamos a dejar la siguiente hora para que ustedes diseñen, propongan los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación que aplicarían en las investigaciones que se proponen realizar. Va a ser un trabajo en equipo y espero que me manden sus resultados al final de la sesión, ¿no? A la 1. Como estén, no se preocupen si hay errores, ¿no? Estamos construyendo. Así es que les dejo ese tiempo y la mandan a mi correo. Les voy a enviar también, si no terminan, hasta donde terminen, ¿no? Hasta donde avance. Si no terminan, yo lo veo y les digo que será para la próxima sesión y voy a enviar también una lectura. Y vuelvo a insistir, espero que ya la próxima sesión hayan avanzado ustedes en esa idea relacionada con su protocolo, que ya hayan hecho algunas lecturas o que tengan un plan de cómo se van a dividir las lecturas para que empecemos a armar el protocolo de investigación. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Yo tengo una duda. Sí, Julio. Los criterios que vamos a trabajar es de nuestra investigación, ¿no? Así es. Ah, ok. Y tenía una duda. ¿El consentimiento informado como criterio de exclusión es más de aspecto ético o algo así? Sí, el consentimiento informado es un aspecto ético que debemos satisfacer en una investigación. Siempre tenemos que obtener el consentimiento informado de las personas. El punto es en qué momento lo vas a obtener. A la hora en que incluyes a las personas que van a participar o lo propones, bueno, ya me dijeron que sí van a participar, ¿no? Porque así es.
Le preguntamos, le platicamos y le decimos cómo va a ser el asunto y les damos las preguntas. Si durante el criterio de inclusión para que entren las personas les pedimos que firmen el consentimiento informado, va a ocurrir algo que es diferente a que no les decimos, quedan de nuestro grupo, a estas sí pueden entrar porque reúnen A, B y C. Y ahora voy a ver que no tengan C', D', porque son variables que van a confundirme y además pueda yo obtener el consentimiento informado. Entonces, piénsenle, van a encontrar la diferencia que parece tan sutil, pero existe esa diferencia, y ya tienen ustedes los elementos teóricos que acabamos de leer para continuar con su tarea. ¿Alguien más? Sí, doctora, queríamos ver si el equipo, si en el equipo podríamos quedarnos tantito en la llamada con usted porque tenemos unas dudas en nuestro protocolo. Así, sí te pueden quedar. ¿Lo tienen ahorita ya? Sí, ya tenemos las dudas. Ah, muy bien. Pues si los otros equipos quieren escuchar las dudas del equipo de Jimena y de David, se pueden quedar, y si no, pues hay que reunirse y avanzar en lo que les acabo de encomendar. Una oportunidad de aprendizaje. Encontré información que te puede ser útil. Estoy en un equipo que no es el mío y tiene activada esa función de Cortana, y yo no sé por qué creo que está atenta a lo que estamos haciendo. Yo no sé por qué me acaba de dar una sugerencia de que les pregunte sobre qué pasó hoy, ¿no? Y me da una serie de puntos que facilitan el aprendizaje. No sé si la oyeron ustedes, pero bueno, acá estamos. David, Jimena, ¿qué más del equipo? Lo que pasa es que el de nosotros, para hacer nuestro protocolo, tenemos que encuestar a mujeres, a madres solteras. Entonces, no sabríamos de dónde agarraríamos a la gente para encuestar. O sea, no tenemos una base de datos de dónde sacar las entrevistas. Y ya habíamos pensado en unas alternativas, pero no sé si serían confiables o viables. Sí, sobre qué tema van a entrevistar a las madres solteras. Era sobre el burnout. Sí, es verdad. Recuerden que es un protocolo de investigación de estudiantes de tercero. Y entonces trabajamos sobre supuestos, ¿no? El supuesto es que pueden ustedes contar con determinados datos.
lo que estás preguntando podría aparecer en la información de madres solteras en un expediente clínico incluso pediátrico, cuando le preguntamos hacemos la historia clínica de un paciente pediátrico o una paciente, pues preguntamos sobre la dinámica familiar y muchas veces de manera muy espontánea las mamás nos informan que son madres solteras. Y lo apuntamos porque pues en algún momento nos va a servir para saber con qué recursos cuenta o no cuenta esa señora. También hay otras fuentes, además del expediente clínico, como las listas de trabajadoras de alguna empresa que pueden aparecer con hijos y la ficha de identificación marcarla como solteras. Entonces, pueden darse ustedes a la tarea de averiguar, ¿no? Por ejemplo, cuáles serían las compañías o las empresas que en Mérida emplean a mujeres, y la mayor parte mujeres en edad fértil, y que pudieran ser madres solteras. Y plantearla como una posible población. Estoy pensando que será a lo mejor Chapur. Prácticamente no hay hombres en Chapur salvo en tecnologías. Pues si ustedes dicen, no, pues también en Liverpool, y asumir que pudieran tener un marco muestral plantear su presupuesto. El punto, David, es que hagan el ejercicio. Se imaginen, o piensen, bueno, ¿cuántas maquiladoras siguen todavía en Yucatán? Pues se maquila, lo ven, lo buscan, dicen, es probable que haya más mujeres trabajando. No sé, vayan pensando en en la donde que hay hombres. Bueno, pues ahí no. Va a haber muy poquitas mujeres trabajando, o averiguan si efectivamente hay pocas mujeres o no. Toda la industria de panificación de la donde está a cargo de mujeres. Y si, por ejemplo, la empresa no nos quiere dar los datos de sus trabajadoras. A ver, David. No creo que hagan trabajo de campo. Entonces, como no es posible, no es viable que hagan el trabajo de campo, pueden pensar en otras alternas. Ustedes son expertos en redes sociales. Por ejemplo, ¿podríamos hacer la encuesta a través de Facebook o de otra red social? Claro que sí. Por ejemplo, hay unos grupos sobre las becas que da el gobierno federal a las madres solteras. Entonces me fijé de que había grupos específicamente para ese apoyo. No sabía, estábamos pensando en si era viable hacerlo a través de, por ejemplo, esos grupos. Si tienen acceso a ellos por vía redes sociales, claro que sí. Hay otro grupo de mujeres, que están en la Liga de la Leche, ¿no? Las mujeres que ofrecen lactancia materna y que se reúnen para compartir pues sus vivencias, compartir tips, cómo hacen para no sentirse
de determinada manera, cómo lograr destetar a la criatura. Se los digo porque una de mis hijas y una de mis sobrinas, ya sus criaturas tienen 5 años y la de mi sobrina tiene 7. Pero en su momento, ellas me platicaron que estaban en la liga así creo que así se llama, Liga de Lactancia Materna. Entonces, es buscar esas redes donde hay mujeres, a lo mejor hay una liga, un grupo en particular que tenga un nombre así de madres solteras, ¿no? Y buscar el contacto con ellas. Yo no sé cómo se haga, ¿eh? Ahí sí soy totalmente, voy a aprender con ustedes, pero puede hacerse. ¿Qué más, David? Pues ese es de lo que yo tenía. No sé si Moisés o Jimena tengan alguna otra duda. Creo que vamos a tratar de hacerlo por redes. Sí. Sí, igual teníamos la duda de que habíamos puesto al inicio el título como la incidencia de el burned out en madres solteras, pero bueno, en una clase hablamos con usted acerca de eso y creo que quedó mejor como factores asociados al burned out en madres solteras. Y pues queríamos su opinión. Pues sí, se supone que método epidemiológico, ustedes lo vieron en epidemiología, el riesgo es un concepto que nos permite hacer intervenciones, identificar a los factores de riesgo, ver su peso, su incidencia, su prevalencia y cómo, cuando dije peso es porque estamos hablando de qué peso tienen en la asociación entre una situación y otra, y que así como hay factores de riesgo, hay factores protectores. Entonces sería un enfoque muy propositivo. ¿Por qué? Porque el burnout, así como lo han platicado ustedes que piensan abordarlo, es un grave problema y si pudieran encontrarse esos factores que protegen o estos factores que incrementan la probabilidad de presentar burnout, pues se podría hacer algo. Acabo de revisar bueno, no acabo, el año pasado, un protocolo de un grupo de investigación en donde van a hablar sobre la lactancia materna en época de COVID, ¿no? Igual utilizan las redes sociales y las dejan así bien abiertas. Yo digo, bueno, como ni siquiera establecen cuál sería su población, ¿no? Pues a ver quién responde de todo México. Es un estudio con varias instituciones, las maestras se pusieron de acuerdo, lo van a pasar por sus redes y a ver qué atrapan en la red, ¿no? Para hacer un grupo de investigación, me pareció muy pobre el rigor metodológico, pero para ustedes es aceptable, ¿no? Es aceptable, vuelvo a decir, y ya escribiremos sobre cuáles son las limitantes de hacerlo de esa manera o cuáles son las fortalezas de hacerlo. Y entonces yo necesito leer el protocolo también. Y lo de la muestra, o sea, lo del tamaño de la muestra, ¿hay algún tamaño que usted sugiera o es directamente con fórmula o en algún momento lo vamos a sacar? El tamaño de muestra van a tener que calcularlo porque es un objetivo de aprendizaje, Moisés. Van a tener primero que estimar cuál es la población,
y luego echarle, ya les dije, ¿no? Ustedes ya tienen una idea de cuál es, de una ecuación que utiliza para calcular tamaño de muestra, que queda en las manos de ustedes. Pero pueden utilizar alguna otra de esas que salen, que ya están las calculadoras, que incluyen la potencia, la posibilidad de cometer error tipo 1, tipo 2, se incluye dentro de la ecuación y es más, incrementa la confiabilidad de lo que obtengan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay mayor control sobre el error tipo 1, el error aleatorio tipo 1 y el error aleatorio tipo 2. Entonces, es un ejercicio práctico. Moisés, con ustedes, por la situación en que estamos, es difícil que hagan, que lleven a cabo el proyecto. Entonces, vamos a dejarlo en el puro planteamiento del protocolo de manera muy rigurosa. Aunque a lo mejor luego tengamos que escribir sobre la viabilidad de haberlo desarrollado. No sé si me expliqué. Tienen que calcular el tamaño de muestra, decir por qué ese tamaño de muestra, aunque nunca obtengan una sola entrevista. Concretamente esa va a ser la idea. Pero tienen que saber y que planificar cómo van a obtener, cómo harían para obtener esas personas que participarían con ustedes. Son puros planes y hay que escribirlos. Ok, de acuerdo, doctor. De acuerdo. Veo que Gregorio, Frida y Mayra también se quedaron. Joaquín, ¿también van a preguntar? ¿O ya terminamos con el equipo? Muy bien. Muy bien, pues les escucho. Bien, Gregorio, ¿cuántas encuestas piensan desarrollar? Ya. Diste justamente la respuesta que yo esperaba que ocurriera. Encuesta es la técnica mediante la cual obtenemos datos de una población. Técnica. Lo que ustedes, las 50 situaciones que describes corresponden a 50 entrevistas o 50 aplicaciones de cuestionarios. La encuesta fue solo una, Gregorio. Y tendemos a confundir la técnica de la encuesta con la acción de entrevistar o enviar un cuestionario o aplicar el cuestionario. Y quiero que en este año quede muy claro para ustedes la diferencia, porque es bien frecuente que tengan esa confusión. Yo he visto, he leído protocolos de investigadores del Sistema Nacional en donde dicen así, ¿no? Se aplicaron 120 encuestas. Y bueno, eso es conceptualmente erróneo. A menos que hubieran participado 120 diferentes países
o diferentes estados, sí podría hacerse en una encuesta nacional. En la encuesta nacional sí pueden hacer submuestras, ¿no? Bueno, la encuesta en Yucatán, la encuesta en Campeche, la encuesta en Tabasco, en Coahuila, en Baja California. Ahí sí serían diferentes encuestas. Pero cuando aplican en Yucatán, hacen entrevistas. No sé si logro explicarme la diferencia. Bien. Sí, no necesariamente tienen que ser entrevistas, porque si salieran a trabajo de campo a revisar casas o calles o cantidad de basura, pues igual, ¿no? Serían observaciones, tus objetos de estudio. Y digo, irían a observar los objetos de estudio. Bien, ¿qué más, Frida? Joaquín. Doctora, yo soy del mismo equipo de Moisés, y Jimena y Joaquín. Sí, bueno. Se oye un poco viciado tu voz, Frida, como con eco, y no alcanzo a distinguir, no es audible totalmente. A menos que pues ustedes sí hayan oído, Gregorio, Joaquín, lo que Frida comentó. Sí, lo que pasa es que tanto Frida como yo pertenecemos al mismo equipo de Moisés, Jimena y David. Perdón, ¿son 7? Sí. Habíamos quedado que no más de 5. Entonces nada más quedaron 2 equipos. No, No, perdón, doctora. no, somos Jimena, Frida, David, Moisés y yo. A ver, Jimena, Frida, Moisés y Joaquín es un equipo. Sí. David, Mayra y Gregorio es otro. ¿Y David con quién hace ese equipo? Con Moisés y con Jimena. Y Frida y Joaquín, ¿no? También. Entonces son 2, 3, 6. No, 5. Somos 5. 5. Bueno, sí, está en el límite. Bien, bien. Bueno, si hay más preguntas. Si no, pues hacer su ejercicio, jóvenes. Doctora, ya es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Hasta luego.